Así que en este caso voy a estar haciendo un breve resumen de algunos de los libros que estuve leyendo en el 2024. Así que comencemos. El primer libro que quiero mencionar es el de Michio Kaku, que se llama The God Equation. He leído otros libros de Michio Kaku, pero este para mí es uno de los mejores que ha hecho, creo que es el último, porque uno es sumamente breve y es un trasfondo histórico de diferentes estudiosos fundamentales en la física y en la astronomía. En este caso, el libro se llama The God Equation, la ecuación de Dios, porque él lo que quiere mencionar es que es continuar el trabajo de Albert Einstein. Albert Einstein quería realizar una ecuación, unir la teoría de la relatividad y la teoría de quantum physics. Una teoría es lo que estudia todo lo que es sumamente grande como el universo, las galaxias, que es la teoría de la relatividad. Y la teoría de quantum physics, la teoría cuántica, es lo que estudia mucho más allá del átomo, es decir, lo que es subatómico, sumamente pequeño. Y hasta el día de hoy esas dos teorías no se han podido unificar. Y por eso se llama The God Equation, porque Einstein quería hacer una ecuación en donde se podría emerger esas dos teorías y explicar todo. Y así fue como se conoce hoy la teoría del todo, The Theory of Everything. Y en el libro él expone su trayectoria en busca de esa ecuación y lo que se llama también como The String Theory, la teoría de la cuerda, que es una de las especialidades o la especialidad de Michio Kaku. Así que realmente recomiendo este libro si quieres aprender un poco más sobre no solamente el universo, sobre el transcurso de las diferentes teorías que se han expuesto para entender el cosmos. Este libro es sumamente fascinante, es un poco denso, pero si quieres aprender sobre la historia de los conflictos en Argentina, en Chile, por ejemplo, el conflicto de Allende con Pinochet en Chile, ella da un trasfondo sumamente interesante y fácil de entender, y cómo Estados Unidos entró en lo que es América Latina para influir en la economía y eventualmente influir en el gobierno, específicamente en Chile. Así que ese trasfondo es sumamente interesante. Y también ella enfatiza en cómo las catástrofes, como decir los huracanes, los terremotos, son una forma en que utilizan los gobiernos para modificar un país. En este caso, ella da el ejemplo de New Orleans cuando pasó el huracán Katrina. Las escuelas públicas básicamente desaparecieron después del huracán Katrina. Casi todas las escuelas públicas se privatizaron. El gobierno hizo en menos de un año lo que podría tardar 10 años. Y eso pasó en Puerto Rico cuando pasó el huracán María. Privatizaron muchas instituciones y muchos terrenos se vendieron a instituciones privadas. Así que si quieres leer un poco de historia y sobre cómo la política influye en los momentos de catástrofe, recomiendo este libro. El otro libro que para mí yo diría que es el mejor libro que leí durante el 2024 es este de Anxious Generation por Jonathan Haidt. Ya hice un resumen de este libro y prácticamente yo diría que este libro lo debería leer todo el mundo que tiene hijos, todas las personas que son educadores deberían leerlo. Inclusive tengo una estudiante que trabaja en los Estados Unidos y me dijo que este libro es obligatorio leerlo para todos los maestros del sistema educativo donde ella está. Este libro menciona sobre la influencia de social media en la salud mental de los jóvenes y en los adultos y cómo la crianza de las personas ha ido cambiando con la llegada de las tecnologías de información como lo es el celular. Así que este es el mejor libro que leí en el 2024. Lo recomiendo 100%. From Strength to Strength. Me gustó mucho porque él explora cómo tú buscas el sentido en tu vida dependiendo en qué etapa de vida tú estás. Usualmente encontramos sentido en el trabajo, pero él dice que eso es un error porque cuando el trabajo culmina, la persona usualmente entra en una crisis existencial porque no sabe qué hacer. Y él menciona que el propósito de cada individuo es buscar qué hacer dependiendo de su etapa. Cuando eres joven tienes un propósito, cuando estás en tu media edad tienes otro y cuando ya dejas de trabajar buscas otro, pero no puedes esperar que
tu propósito va a estar fundamentado, por ejemplo, en tu trabajo. Porque el día que tu trabajo se acabe, pues no vas a tener un sentido para tu vida. Si quieres leer algo mucho más suave, mucho más de autoayuda, recomiendo este libro. Este libro lo compré en Nueva York y no sabía quién era el autor. Eres psicólogo clínico. Este es de los libros que leí de la primera página hasta la última y es sobre la libertad de expresión y sobre cómo el internet en muchas ocasiones ha hecho lo contrario de lo que se pensaba que iba a pasar con el internet, que iba a hacer que las sociedades fueran más democráticas. En muchos casos ha hecho lo contrario. En este caso él menciona que ha dividido más la sociedad. Se ha creado lo que es el populismo, que es que si tú no estás de acuerdo con la opinión de las masas, pues tú estás erróneo y en muchos casos te rechazan. Así que realmente este libro yo diría que es el segundo mejor libro que leí en el 2024. El otro libro que quiero mencionar es Slow Productivity de Cal Newport. He leído casi todos los libros de él. Este en especial yo diría que no es el mejor libro de él, pero tampoco es el peor. Pienso que está en between. El punto que él quiere mencionar aquí es que la productividad, lo mencionamos muchas veces, pero no tiene una definición objetiva o precisa en la industria de hoy. Es decir, por ejemplo, muchos de los trabajos hoy día son lo que se llama knowledge work, trabajos de conocimiento. No es como antes que la productividad se podía medir cuantitativamente, es decir, si se estaban haciendo automóviles, pues se podía contar cuántos automóviles se hacían por cada minuto y qué tan efectivos eran estos automóviles. Ahora en trabajos que son burocráticos no se puede medir eso y por ende no hay una forma de cómo tú medir si has hecho mucho trabajo o si no has hecho mucho trabajo, o inclusive si hiciste lo que es importante, en muchas ocasiones puedes seguir haciendo cosas que no son efectivas para el empleo, pero las sigues haciendo porque piensas que estás siendo productivo. Así que de eso es básicamente lo que se trata este libro. Este libro salió en septiembre de 2024. Uno de mis autores favoritos, pero este libro no es mi favorito ya que se fue bien histórico, aunque obviamente él es un historiador. Él dice que las tecnologías de información han cambiado la trayectoria de la historia. Y él menciona cómo desde la imprenta eso fue cambiando en cómo la gente se comunicaba, cómo la gente veía el mundo, hasta el punto de hoy que es la inteligencia artificial. Él se opone mayormente a la inteligencia artificial. Él es, digamos, bien negativo, diría, sobre la inteligencia artificial. Él dice que si no tenemos un control y si el gobierno no regula la inteligencia artificial, va a llegar el Doomsday. Eso es prácticamente lo que yo entiendo que él dice. El libro tiene mucha especulación y eso es una de las cosas que no me gusta. Él usualmente hace eso en sus libros, pero lo positivo que tiene el libro es que tiene un trasfondo histórico sobre las guerras en la era medieval y cómo, por ejemplo, la información se transmitía en las guerras cuando no había telégrafo, cuando obviamente no había internet, y cómo eso hacía que los conflictos fueran bien diferentes a como son hoy día. Así que si quieres leer un poco de historia y cómo la inteligencia artificial podría afectar en el futuro, recomiendo Nexus. Así que esos son algunos de los libros que estuve leyendo este año, y si tienes alguna pregunta me lo puedes dejar en los comments y espero que te haya gustado este video.